Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana o en este día, Señor, en esta noche estamos dispuestos a entender, Señor, de que tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Queremos ponerte este mensaje en tus manos. Queremos bendecirte, Señor, solicitarte, por favor, de que en el nombre de Jesús todo pueda salir bien, que puedan ser edificados mis hermanos. Te pido por mis autoridades, nuestras autoridades espirituales, el apóstol Sergio, su familia, el apóstol Germán, su familia, Señor, te pido por Colombia, por cada país, cada región, cada ciudad, cada lugar hasta donde llegue este mensaje. Por favor, Espíritu Santo, toma control desde ya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, le bendecimos, hermano. Fíjese que quisiera, con la ayuda del Señor, continuar un tema que el domingo les hablaba a las personas de la bendición de conocer al Señor, ¿verdad? El conocer al Señor tiene sus bendiciones. Y más que bendiciones son recompensas, hay multiplicación de gracia, multiplicación de fe, multiplicación de paz. Hablamos de 7 cosas, pero el punto que me quedó sonando ahí, el versículo que me quedó sonando fue precisamente ese, Hebreos 10:39. Cuando miramos Hebreos 10:39, dice, nosotros no somos de los que retroceden. Y que Dios añada mucha bendición a esta palabra, hermanos. Porque dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera, en el nombre de Jesús, de hablarles de un tema que se llama no retrocedas. Pero antes de entrar en materia, quisiera ahondar un poquito sobre esto. Mire, creo que en la vida nosotros deberíamos de tener 3 posiciones y tampoco inventé el agua caliente, ¿verdad? Sino que nosotros o estamos avanzando o estamos estáticos o estamos retrocediendo. No hay, ahí están las tres posiciones, ¿verdad? La posición de atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces, como les repito, o avanzamos o estamos estáticos o a lo mejor estamos retrocediendo. Entonces, yo veo aquí que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, de acuerdo a la versión de la Biblia de las Américas, dice, nosotros, ¿quiénes? Nosotros, no somos de los que retroceden. Ahora, ¿qué dio pie a este tema? ¿Por qué me quedó como ahí algo inquieto o una inquietud en mi corazón en relación a este versículo? Porque fíjese que esa palabra que usted ve ahí que dice retroceden, esa palabra en el original es apostasía, ¿ves? Y cuando uno va al original a verla es apostasía. Entonces quiere decir que los que en este momento, tal vez por alguna circunstancia de la vida, están retrocediendo, corren el peligro de llegar a la apostasía. Ahora, eso me recuerda, por eso el tema es bien atinado y adecuado a esta época, porque la palabra dice que en los últimos tiempos, de acuerdo a Mateo 24, Lucas 12, si no estoy mal, dice de que algunos apostatarán de la fe. Y aquí, si usted mira, dice que necesitamos fe para preservar el alma, porque lo que se salva es el alma. Obviamente el alma, cuerpo y espíritu, pero el alma es la que necesita salvación, porque el alma es la que pelea el enemigo, dice la preciosa alma. Entonces, volviendo al tema acá, vemos que el que está retrocediendo dice que va camino a la apostasía. Entonces, nos damos cuenta que hay un mover en este tiempo del espíritu del anticristo y que ese mover está haciendo retroceder a muchos de las iglesias, está haciendo retroceder de decisiones que tal vez tienen que tomar en Dios. Yo espero que en el nombre de Jesús esta noche, usted, si tal vez está a punto de tomar una decisión, que este tema le dé la pauta, lo exhorte a darnos cuenta de que podemos estar retrocediendo sin darnos cuenta. Podemos estar retrocediendo aún en la iglesia, podemos estar retrocediendo aún predicando, fíjense. Podemos estar retrocediendo aún sirviendo al Señor. Entonces nosotros no somos de los que retroceden. Tal vez tiene alguien ahí, dígale, nosotros no. Nuestra familia no retrocede, nosotros no vamos a retroceder. Porque cada vez que hay un retroceso hay una pérdida, les decía el domingo. Entonces nosotros necesitamos esa fe, que es la preciosa fe, que les hablé el domingo. Por ahí está el tema en YouTube y también en Facebook, hablando de las recompensas de los que conocen a Dios. Entonces nosotros necesitamos esa fe. Ahora, el enemigo está atacando la fe para que nosotros retrocedamos. Ese es lo que tenemos que tener cuidado. Que Dios añada mucha bendición a esta palabra, hermano, a través del Espíritu Santo y que usted pueda decir con convicción, no retrocedas. Que usted pueda decir con toda la convicción del mundo, no retroceda, no vamos a retroceder en el nombre de Jesús. Entonces, mire, me di a la tarea
me di a la tarea de buscar en la Biblia, de buscar ahí en el original. Si tal vez siempre le he dicho que por aquí tengo otros apuntes, si me miran por otro lado es que tengo abierta otra PC aquí. Entonces, mire, nosotros no podemos retroceder. Que ese rótulo que aparece ahí, esa señal de manejo, esa señal de cuando vamos en el coche o en el vehículo, que nos recuerde el Espíritu Santo que no podemos retroceder. Hermano, no retroceda. Hermana, no retroceda. Hijos, no retrocedan. Tal vez nosotros usted está viendo este mensaje y está considerando retroceder. No retroceda. No retroceda. No le va a ir bien si retrocede. Ahora, el domingo, uno de los hermanos ahí me mencionaba y me pareció válida la observación. Él me decía, pastor, a veces nosotros podemos retroceder para corregir. Sí, algunas cosas lo podemos hacer, pero otras cosas ya en este momento son insalvables, tal vez. Solo el Señor lo puede hacer. Entonces, no retroceda, mire, no retroceda en su trabajo, no retroceda en el ministerio, no retroceda en su vida particular, no retroceda en la universidad. Si tal vez no, en este momento no tiene para el semestre, que en el nombre de Jesús Dios le pueda proveer. Alguien va a usar el Señor, pero no deje de tener fe. Entonces nosotros tenemos que tener fe para preservar el alma. Un alma preservada. Mire, el alma es algo tan tremendo, porque ahí hay un elemento muy importante. Cuando Dios nos dice no retrocedas, nos está diciendo ten determinación. Entonces nosotros tenemos que ser personas determinadas, personas con propósito. Y se habla mucho de propósito. Fíjese, sí, se usa como tema motivacional, pero realmente es válido tener un propósito en la vida. Porque aquel que retrocede es porque de repente ya no encuentra nada hacia adelante. Nosotros tenemos que tener claro que como cristianos anhelamos la vida eterna, anhelamos ser arrebatados, anhelamos ser felices, anhelamos tener una familia que viva dentro de los parámetros que el Señor quiere, pero que vivamos bien, que vivamos con salud, que vivamos con bendición. Y eso es lo que tenemos que anhelar y ver hacia adelante. Mire, que no le desanime si tal vez en este momento las cosas no se han dado. Que no le desanime si tal vez en este momento las cosas no van bien. Algo va a hacer el Señor, pero por favor le pido algo esta noche, no retroceda. Entonces, mire que me di a la tarea de buscar, hay 12, ¿no? Tranquilo, no le voy a hablar de 12. Hay 12 formas de retroceder en la Biblia, en el original. Me puse a buscarlas ahí. Ahora, ¿sabe qué me llamó la atención? Me llamó la atención que son personas que están en la iglesia, personas que tal vez ejercían un ministerio, personas que sirven al Señor y que no se dieron cuenta que estaban retrocediendo, que estaban como involucionando, y eso es delicado, porque hermano, nosotros sabemos cómo está nuestro matrimonio, nosotros sabemos cómo estamos nosotros en la relación con el Señor, nosotros sabemos cómo están nuestros hijos en el nivel espiritual, cómo está la familia en el nivel espiritual y en el nivel familiar. Nosotros sabemos, hermano, nosotros sabemos cuando las cosas no van bien y tal vez hay temas que no los queremos tocar. Entonces, veamos el primero, es decir, lo que vamos a ver a continuación son algunos casos que encontré en la Biblia de personas que estaban retrocediendo, aún ejerciendo una labor para el Señor. Entonces, eso nos llama a la reflexión en esta noche, porque nosotros podemos estar en la iglesia, pero eso no nos garantiza que estemos retrocediendo. Le voy a poner el primero. Entonces, el primero es el Hebreo 12:68, se lee Akhor. Ese es el primero que encontré. Ahora, ¿qué indica ese tipo de retroceso? Es retroceder por no seguir instrucciones del Señor, hermano. Y ya va a decir usted, ay, pastor, ya va usted otra vez. Es que, mire, cuando nosotros no seguimos instrucciones es porque estamos en desobediencia. Aquí podríamos hablar de la desobediencia. Aquí podríamos hablar de personas. Mire, por naturaleza nosotros tenemos que tener cuidado. Creo que el ser humano, por naturaleza, nos cuesta escuchar. Vivimos en un mundo tan acelerado en la que las instrucciones a veces se dan rápido y uno tiene que captar. Es como el soldado, ¿verdad? No sé si usted fue miembro de algún destacamento militar. El soldado le dan, tiene 10 minutos para comer y aquellos pobres comienzan a tragar y a correr y tienes 15 minutos o tienes 5 minutos para ir al baño, por decir algo. Entonces, vivimos, pareciera ser como una vida militar, una vida acelerada. Entonces, el peligro de vivir una vida acelerada es que no podemos escuchar instrucciones. Y cuando nosotros no escuchamos instrucciones, de repente, no de repente se va a dar cuenta, porque aquí vamos a poner el pueblo de Israel de ejemplo. Entonces, cuando nosotros no seguimos instrucciones, obviamente vamos a echar mano de lo que pensamos
o sentimos que de acuerdo a nosotros está bien y no, fíjese, hay cosas que nosotros creemos estar haciendo bien, pero nunca hemos preguntado al Señor, por ejemplo. Hay cosas que nosotros podemos o creemos estar haciendo bien, pero no lo hemos confrontado contra la palabra. Es que todo lo que confronta a la palabra no está correcto. Entonces, Dios le dijo al pueblo que no quería. Mire, aquí hay algo bien tremendo. Se lo voy a poner para que veamos. Entonces, tome nota. Tenemos que ser determinados, tenemos que tener un propósito. No hay que retroceder. Vamos para adelante, puesto los ojos en Jesús. Porque Hebreos 10:39, lo acabamos de ver, nos dice que no somos de los que retroceden, sino de los que buscan y tienen fe. ¿Para qué? Para preservar el alma. Entonces, el alma preservada es un alma que va a avanzar y no va a retroceder. Veamos aquí la primera que yo encontré de personas, fíjese, cristianos que pueden estar en la iglesia y pueden estar retrocediendo sin darse cuenta. Este primer retroceso, ¿por qué es, pastor? Por no seguir instrucciones del Señor. Jeremías 7:24, usted lo ve ahí, dice, pero no quisieron escuchar, siguieron haciendo lo que les daba la gana. Perdone porque es un poco fuerte, ¿verdad? Pero no quisieron escuchar, dice. Siguieron haciendo lo que les daba la gana, siguiendo sus pensamientos tercos y malvados. Retrocedieron en vez de avanzar. Le cuento qué pasa aquí. Mire, cuando Dios, Dios le dice al pueblo, ahí el Señor está molesto con el pueblo de Israel. Mire, pueblo de Israel es hijo suyo. Por decir algo, era pueblo que son hijos del Señor. Entonces el Señor está molesto con el pueblo porque de acuerdo a Jeremías 7, el Señor les dice, saben, yo he visto en ustedes, le voy a parafrasear lo que el Señor le dice al pueblo, pero nos está diciendo a nosotros también. Les dice, saben, dice, yo he visto en ustedes actitudes que me recuerdan a sus padres. Y el pueblo le dijo a través del profeta, le mandó a decir, y el pueblo decía, pero ¿cómo? El Señor, fíjese que cuando nos vamos al versículo 21 de Jeremías 7, dice, yo lo tengo por acá, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, les dice, alejen de mí sus ofrendas y sacrificios. Y aquí es donde yo digo, Señor, ayúdanos, porque vemos aquí, antes de que entremos en materia en el 7:24, en el 7:21 el Señor les dice, no quiero ofrendas de ustedes, no quiero sacrificios. ¿Sabe cómo es eso? Eso es como cuando yo me acuerdo que, perdone que use a mi abuelo siempre, pero al final creo que es un buen ejemplo. Hay que me perdone mi abuelo. Dice que mi abuelo en la familia fue mi abuelo materno, era mi abuelo fue el único que tuvo problemas de alcoholismo. Y mi abuelo, él sabía que a ninguno de nosotros, a ninguno de la familia, y a quién le va a gustar, ¿verdad? A ninguno de la casa le gustaba que él tomara. Obviamente él no tomaba recurrentemente, sino que cada 2, 3 veces al año, pero agarraba toda una semana, como que se desquitaba. El punto que le quiero mencionar, hermano, es que mi abuelo cuando venía en la tarde, porque no sé por qué siempre ese tipo de personas siempre encuentran la casa, hasta ahí no importa la hora, el caso es que llegaba mi abuelo y tocaba la puerta y siempre traía un pollo así como para curar la culpa, ¿va? Entonces mi abuela o nosotros agarramos el pollo, pero nuestro corazón estaba molesto con él. Bueno, así está el Señor aquí. El Señor estaba aquí, que dice, no quiero saber nada de sus ofrendas. No importa si me las traen o no, dice el Señor. Yo lo que quiero es que cambie su corazón. Entonces, hay pueblo que puede estar retrocediendo, creyendo que sirviendo en la iglesia, predicando, que danzando, cantando y haciendo tantas cosas en la iglesia, está cerca del Señor. Y el Señor dice, no, 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 no. Ok, está bien que sirvas, me alegra, pero no es esa la finalidad de lo por lo cual yo los escogí. Y mire lo que dice el versículo 22 de Jeremías 7, yo lo tengo por acá. No eran ofrendas y sacrificios, mire, lo que de sus antepasados quería cuando los saqué de Egipto. No era esa la razón de mi mandamiento. Entonces, Dios lo saca al pueblo de Israel, que es figura de lo que nosotros somos al salir de Egipto, de la esclavitud del mundo. Dios los saca y les dice, yo no quiero que me vayan a hacer ofrenda al desierto. ¿Sabe por qué? Porque les recordaba, él se recordaba que el pueblo de Israel miraba la nube de día y miraban la columna de fuego de noche, pero también le hacían culto a Renfán, le hacían culto a otros dioses que los llevaban escondidos, porque recuérdense que el populacho se filtró ahí. Entonces Dios decía, me hacen culto a mí, pero también le hacen culto a otros dioses. Ahora, ¿dónde estaba el problema? El versículo 23 ahí está. Dice, lo que les dije fue, aquí está. Quiere agarrar el por qué a veces algunos retroceden y llegan a cerrar su oído, cerrar su corazón y seguir sus propios instintos, seguir sus propios pensamientos y sus propias corazonadas y no lo que el Señor dice. Aquí está la clave.
Jeremías 7:23 dice, lo que les dije fue, entonces le repito, el Señor dice, no quiero sus ofrendas, porque estaba molesto con ellos. Yo lo que quiero es obediencia más que sacrificio. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Obediencia a qué, pastor? A su palabra, a sus instrucciones. Entonces, cuando nosotros no sabemos seguir instrucciones, estamos retrocediendo. Pero ¿cuáles instrucciones, pastor? Las de la Biblia, hermano. La palabra, dice Jeremías 7:23. Los que les dije fue, sigan mis instrucciones, dice, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Basta que hagan lo que les indico y todo les saldrá bien, hermano. Esta versión me gusta. Es la misma Nueva Biblia al día de Jeremías 7:23. Léala ahí en su casa. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor? El Señor les estaba diciendo, a mí me importa más que ustedes me obedezcan, que sigan las instrucciones que yo les di. Fíjese que yo comencé a leer, entre otros, el Deuteronomio. Estoy leyendo ahí, ya llevo como los primeros 5 capítulos, pero voy despacito porque hay mucha riqueza. Deuteronomio es mucha riqueza porque nos enseña cómo vivir en Canaán, por ejemplo. Entonces, el énfasis que el Señor le hace a Moisés, le dice, mira, dile a mi pueblo que por favor pongan por obra, pongan en práctica los estatutos y los mandamientos. Y eso es la Biblia, hermano, lo que hoy tenemos. Entonces, ¿por qué retroceden las personas, hermano? Porque no siguen instrucciones del Señor, es decir, no obedecen. Es que, mira, hermano, obedecer la palabra no es fácil, porque la palabra dice que nos exhorta, nos confronta, nos consuela, pero también la palabra en la faceta de espada dice que es como una espada de 2 filos, que penetra, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, dice que penetra hasta los tuétanos, dice que rompe y parte las coyunturas. Entonces la palabra corta, la palabra lo que hace es quitar ligaduras, quitar ataduras, y eso a muchos no nos gusta, porque no estamos acostumbrados, hermano. No estamos acostumbrados, por eso nosotros necesitamos la cultura del reino, aprender a vivir con la cultura del reino, no la cultura humana ni la cultura de Benecer, por ejemplo, no, es la cultura del reino, la cultura del cielo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que este pueblo no escuchó las instrucciones ni los mandamientos del Señor. Entonces no quisieron escuchar, se les endureció el oído. Siguieron haciendo lo que les daba la gana, siguiendo sus pensamientos tercos y malvados, retrocedieron en vez de avanzar. Cuando nosotros, hermanos, no escuchamos la voz de Dios, tenemos afectado el oído, lo tenemos endurecido. Teniendo endurecido el oído, se nos endurece el corazón, se nos endurece el pensamiento y se nos endurece la visión. Entonces ahí nosotros, ¿qué nos queda? Navegar y seguir adelante de acuerdo a nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón y con lo que nosotros pensamos que está bien para nosotros y la familia. Y no, hermano. Para nosotros hay cosas que a veces creemos que están bien, pero para el Señor no. Le doy una señal, le doy una señal. Le va a servir mucho porque lo que estamos tratando, hermanos, es de darles herramientas para que ustedes, para que nosotros, me voy a incluir, corrijamos nuestras actuaciones. Cuando nosotros aplicamos la palabra, la hicimos, hermano. Perdone, voy a insistir siempre en la palabra porque es el manual que Dios nos ha dejado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le voy a dar una señal, le dije, la señal sabe cuál es. Si sus acciones, pensamientos, actuaciones, frutos en su casa le hacen avanzar en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, en el ministerio. Si estamos avanzando, vamos bien, pero si no, hay que revisar, porque puede ser que nosotros estamos siguiendo nuestros pensamientos, lo que nuestro corazón nos diga y no lo que la palabra dice. Entonces, ¿por qué retroceden las personas aún en las iglesias? Porque no siguen las instrucciones que están en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces la palabra de la cruz dice es locura para los que se pierden, pero para nosotros es vida eterna. La palabra, pon por obra la palabra y todo te saldrá bien. Así les dijo en Jeremías 7:23 en la versión Nueva Biblia al día, el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Los primeros que retroceden son por no seguir instrucciones del Señor. Siga las instrucciones del Señor, no las instrucciones de su corazón ni de su imaginación. Siga las instrucciones del Señor que están en la palabra, en el nombre de Jesús. La segunda que yo encontré es retroceder por perder la presencia de Dios. Mire, lo peor que nos puede pasar, hermano, es perder la presencia de Dios. Lo peor que nos puede pasar es perder la presencia de Dios. Voy a usar un tema ahí o un ejemplo que tal vez ya lo hemos visto, usted ya lo conoce, pero me va a servir mucho. Dice, y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento, cayó hacia atrás, mire, se devolvió. Esa es una figura como de devolverse.
Dice, junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado 40 años a Israel. Paremos aquí. Ok, ¿qué perdió Elí? La presencia, hermano. Entonces, cuando perdemos la presencia, vamos en retroceso, porque la presencia es plenitud de Cristo, la presencia es llenura del Señor, la presencia es llenura de su Espíritu. Es que el Espíritu Santo ya lo tenemos en nuestro corazón, pero necesitamos su llenura. ¿Y cómo la vamos a obtener? Buscando al Señor en la palabra, en ayuno, en oración, en adoración, en búsqueda del Señor, platicar con Él, establecer una cultura de reino con el Señor. Entonces vemos aquí que Elí, usted conoce la historia, tal vez solo se la menciono rapidito. Elí no estorbó el pecado de sus hijos, eran profanos, hermano, no tenían temor de Dios, no tenían temor de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue, eh, creyeron, porque eran profanos, usted sabe, se acostaban con las mujeres en la iglesia, porque es que terrible, hermano, qué terrible, que Dios nos libre, hermano. Fueron a la batalla y se llevaron el arca. Entonces le digo algo, ¿sabe por qué me imagino Dios más se molestó? Porque ellos, siendo profanos, siendo pecadores, hermanos, siendo personas que sabían que no estaban haciendo las cosas bien delante del Señor, llevaron el arca, llevaban la santidad en manos que no estaban bien. Entonces tengamos cuidado, hermano. Por eso a veces no se ganan las batallas, porque nosotros podemos ir a la batalla con manos sucias y creer que el arca va con nosotros, pero Dios no iba con ellos. Perdieron la santidad, perdieron el arca. Entonces, producto de que perdieron la presencia del Señor, le fueron a contar a Elí, y dice, y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues eran entrado en años. Entonces Elí estaba gordo, y eso me lleva a algo, hermano, tengamos cuidado, porque hay personas que están gordas de tanta palabra, pero no la ponen por obra, porque perdieron la presencia. Nosotros podemos estar predicando en la iglesia, cantando, sirviendo, yendo a la iglesia como ovejas, pero podemos estar lejos de la presencia del Señor. Entonces, la presencia del Señor nos da la victoria. La presencia del Señor nos corrige. La presencia del Señor nos hace entrar en amores. Es un tiempo de amores, hermano. Tenemos que entrar en un tiempo de amores con el Señor, porque aquí, cuando perdemos la presencia, estamos retrocediendo. ¿Quiénes pierden la presencia en el Señor? En la iglesia. Le estoy hablando del pueblo de Dios. Porque al final el que no conoce del Señor está afuera, ese no tiene presencia de Dios. Pero le estoy hablando de pueblo de Dios, quienes pierden la presencia de Dios aún en la iglesia. ¿Sabe? Los que no siguen las instrucciones del Señor que están en la palabra, en la Biblia. Quienes pierden la presencia, o sí, quienes pierden o retroceden en el Señor, los que no viven cerca del Señor buscando de su presencia. Un tercer grupo que yo encontré acá. ¿Sabes quiénes retroceden en el Señor? Los que, mire, este es bien difícil, hermano. A veces yo no sé por qué el Señor siempre me lleva por ahí, pero a alguien le tengo que decir esto, hermano. A alguien, si usted esto no es para usted, tranquilo, tranquila, hermana, no se preocupe. Dice, el tercer grupo es el Hebreo 20:15, Jafak. Estos son los que retroceden por obtener lucro personal con mentiras. ¿Sabe quiénes son estos? Yo conocí, fíjese, no aquí en Colombia, sino que hay en Honduras, algunos, no a muchos, pero sí me di cuenta de casos de personas que, por ejemplo, venden carros y le dicen al cliente, no, hermano, este carro tiene 5,000, 50,000 kilómetros, hermano, y lo han modificado, porque eso se puede modificar. Bueno, ahora, como la mayoría es electrónico, bueno, pero siempre encuentran la manera, algunos, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Modifican el kilometraje y cuando la persona va a ver, efectivamente, ahí dice 49,000 kilómetros, 50,000 kilómetros. Entonces, la persona de buena fe compra el carro, hermano, y de repente para ir a estrenarlo hace un viaje de 4 horas. A la hora el carro ya está recalentando porque lo estafaron, hermano. Entonces, hay hermanos en las iglesias que van a las iglesias y obtienen lucro personal, pero con mentiras. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Reyes 5:26. Aquí está hablando de Giesi. Dice, entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió? Mire, se volvió. ¿Quién se volvió? Naamán. Naamán significa agradable, fíjense. Entonces hay cosas que a veces parecen agradables, pero no nos van a traer cosas buenas. Naamán, entonces saque el Naamán de su casa, porque mire lo que va a pasar, de su carro para encontrarte, dice, perdón, entonces él le dijo, ¿no iba contigo a mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? Le está diciendo Eliseo a Giesi, ¿acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa?
de aceptar olivares, viñas, bueyes, siervos y siervas. Y mire lo que dice el versículo 27, y esa es la parte difícil. Por tanto, dice, en vista de que aceptaste todo eso por mentiras, con sobornos y con todo, la lepra de Naamán, la lepra del agradable, hay cosas que parecen agradables, hay negocios que parecieran ser agradables y rentables, pero no, no son de Dios. La lepra de Naamán, la lepra de lo agradable para nosotros, pero no para Dios, se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Entonces, hermano, usted conoce la historia, ya le he contado de Giesi. Naamán llega, Naamán el sirio llega a buscar a Eliseo porque él era leproso. Naamán era ilustre, pero leproso. Entonces, Naamán llega y le manda a decir a Eliseo, usted conoce ahí que lo ha leído, con la sirvienta, le dice, ¿sabes qué? Dice mi señor que te sumerja 7 veces en el Jordán. Él a regañadientes lo hace porque él quería que saliera Eliseo a recibirle, le hiciera los honores, porque Naamán significa agradable, fíjese. Entonces, pero tenía lepra. Entonces, le repito, hay cosas que parecen agradables, pero pueden llevar lepra. Tenga cuidado. Hay cosas que parecen agradables a su vista, pero el Señor sabe que esas cosas tienen lepra. No todo lo que brille es oro, decía mi abuela. Entonces, sale Naamán, se sumerge 7 veces en el Jordán, se limpia y es sanado. Naamán en agradecimiento le dice a Eliseo, entonces Eliseo ahí sí lo recibe, ¿verdad? Porque ya el hombre quiere dar testimonio de su sanidad. Entonces Eliseo le dice, ¿sabes qué, Naamán? No quiero nada de ti, le dice, porque él le ofreció, mira, no es posible, tu Señor me salvó a mí, me sanó, ahora quiero agarrar, dice, quiero adoptar ese Señor, tu Señor quiero que sea mío, yo le quiero dar una ofrenda. Entonces le digo algo, hay ofrendas, hay regalos, hay situaciones que nos van a dar que a veces pueden llevar lepra, fíjese. Eliseo sabía. Hay transacciones, hay negocios, hay dinero que nos pueden dar, bienes que nos pueden dar, que son producto de situaciones que a Dios no le agrada. Eso lleva lepra, porque véalo aquí en el 27. Entonces dice la historia que Eliseo le dijo, no, gracias, le dice, ahí está. No, gracias. Entonces Giesi escuchó, Giesi era el criado, y le entró la codicia. Tenga cuidado, porque algunos retroceden mintiendo para ganar dinero, pero les entró la codicia. Ese es el problema. Muchos en las iglesias están retrocediendo por la codicia del dinero, el afán de la vida, el afán del mundo. Entonces le dice, no iba contigo mi corazón. Bueno, el caso es que Giesi sale corriendo, alcanza a Naamán y le miente y le dice, mi señor me manda, le dice. Hay personas que mienten para obtener ganancias. Hay personas que mienten para salir de una situación. Tenga cuidado. Ahora, tenga cuidado, hermano, porque nosotros tenemos que entender de que Dios quiere que seamos íntegros. Entonces aquí lo que le faltaba a esta persona era integridad. Mire, la integridad tiene que estar en nuestra casa, la integridad tiene que estar en el matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras acciones, en todo lo que hagamos. Tenemos que tener integridad, hermano. Entonces viene Gies y le dice, Naamán, es que mi jefe, mi señor, te manda a decir que se dio cuenta que vienen dos personajes de visita, dos hijos de los profetas, y que quiere hacerles un obsequio. ¿Por qué no les das 2 mudadas de ropa? Le dice, y un talento. Entonces viene Naamán y le regaló 2 mudas de ropa y 2 talentos a cada uno, en teoría. Naamán cumplió. Y así se llevó el problema, lo escondió en su casa. Entonces hay personas, es que sabe dónde está el problema. Por eso le quiero decir, ¿cuál es el problema de la lepra? El problema es el pecado, porque la lepra es pecado. Y usted dirá, pastor, sí, pero Cristo ya pagó en la cruz. Sí, pero un momento, ¿sabe cuál es el problema? Que si nosotros tenemos la lepra adentro, en la casa o en nosotros, eso es un derecho legal que le da el enemigo para que todos los días lo esté acusando. Por eso no avanzamos y retrocedemos, porque hay argumentos legales que en el cielo, hey, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le voy a decir algo bien fuerte, y yo sé que alguien me está escuchando, hermano, que ha hecho este tipo de cosas. Tiene que reparar el daño. Cuando Saqueo se dio cuenta que había afectado, dijo, Señor, yo voy a devolver a aquel que le hice daño, y le voy a devolver 4 veces. No sé cuántas cosas va a tener que devolver o cuántas veces, pero que tenga que devolver algo, hermano, devuélvalo. Si usted tiene un cuadro en su casa, estoy visualizando un cuadro de alguien que le dieron, y ese cuadro usted lo obtuvo aprovechándose de algo, devuélvalo. O vea qué haga, pero pague el daño, pague el valor correcto. Porque en el libro, si no estoy mal, cuando vemos los profetas menores, hay un libro que dice que nosotros no nos aprovechemos
de las personas que están pasando situaciones de crisis, porque a Dios no le agrada. Entonces tenga cuidado, porque puede ser que nosotros, con engaños, tal vez no nosotros, fíjese lo tremendo, tal vez sus hijos, que Dios reprenda al diablo, hermano, que nuestros hijos se metan a negocios que no sean lícitos. Tengamos cuidado de eso. Entonces, vamos con tres grupos de los que retroceden aún en la iglesia, hermano, y van camino a la apostasía. Eso es lo que hay que cuidar. Ahora, le aclaro algo, no porque hayamos retrocedido en algo o estemos estancados, es que vamos camino a la apostasía. No, usted sabrá, pero hay que cuidarse. Entonces, el primer grupo es aquel que no sigue las instrucciones de la palabra. El segundo grupo, lo vimos acá, es aquel que pierde la presencia de Dios. El tercer grupo es el que le acabo de decir, aquel que obtiene ganancias deshonestas, que se lucra con cosas, con mentiras, con argucias, con subterfugios y un montón de cosas que al final es falta de integridad. El cuarto grupo que yo encontré es retroceder por no actuar con gratitud. Mire, este de no actuar con gratitud es, creo que a todos nos ha pasado. Qué difícil es ayudar a las personas, hermano, y que nos paguen mal, ¿verdad? Es difícil. Tal vez usted dejó de comer por darle a un familiar, a un amigo, un compañero de trabajo, en la iglesia incluso. Tal vez usted dejó de comer ese día, solo andaba 10,000 pesos y le dijo, mira, te doy lo único que ando. Y esa persona después habla de usted, esa persona dice que usted es un malo, que es un egoísta. Fíjense que esto normalmente se da casi siempre en las familias que Dios los ha bendecido. Entonces, las otras familias que no tienen toda la bendición que ellos tienen, comienzan a hablar de ellos. Sí, a saber qué negocios estarán haciendo. Sí, se han vuelto egoístas, ahora son creídos, no le hablan a nadie. Pero qué difícil es retroceder, hermano, cuando nosotros no actuamos con gratitud. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 17:13. Dice, al que devuelve mal por bien, el que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia, hermano. Este versículo es tremendo, nos pone a pensar. ¿No será que en algún momento nosotros, aquel que nos hizo el bien, nosotros le devolvimos un mal? Hay que enmendar, hermano. Porque mire, lo tremendo aquí es que ese mismo mal que nosotros devolvimos es el que está en la familia, es el que está en la casa, es el que está en el negocio, en la empresa. Entonces, démosle vuelta a la tortilla o a la arepa, como decimos acá en Colombia. Quiere decir que si nosotros hemos devuelto bien por mal, ese bien que devolvimos está en la casa, está en el negocio, está en el trabajo, está en la iglesia, está en la familia. Entonces le doy un consejo. Mire lo que le voy a decir. Todo lo que usted ha devuelto es lo que tiene ahorita en su vida, en su familia y en su casa. Reflexionemos, hermano. Piense un momento. Yo cuando leía esto, ahorita que estaba estudiando, yo digo, Señor, ahora entiendo. Entonces le digo algo. Por ejemplo, si usted, no usted, hablemos hipotéticamente, pero ¿sabe qué me asusta? Son gente que va a la iglesia, que predica, póngale, que enseña, que sirve al Señor. Y esto nos hace retroceder, hermano, porque ¿de qué me sirve a mí que nadie se da cuenta que yo devolví mal por bien cuando el Señor sabe? Esa es la paga mía es. Entonces aquí se lo resumo de esta manera. Lo que yo devuelvo es lo que vivo. Por ejemplo, una persona que tiene su corazón dañado y devuelve mal, eso es lo que está viviendo en su corazón y en su familia. Una persona, por ejemplo, es que siempre dice, pastor, usted siempre habla del perdón, sí. ¿Qué me queda, hermano? Le voy a hablar hasta el final. Perdonemos, restauremos, edifiquemos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en la familia, la otra persona nos pide disculpas, nos pide perdón, pero nosotros no le devolvemos el perdón, hermano, así vamos a vivir toda la vida. Visualice algo que esté pasando en su casa, en su trabajo, en la empresa, en el negocio. ¿Qué tal si usted no devolvió el favor con bien a aquel que le dio el favor? Entonces usted por eso está naufragando y algunos están retrocediendo. No me va bien en el negocio, no me va bien en la familia. Revisemos, porque esto es para exhortar, para que tengamos cuidado de no retroceder. Entonces, mire el otro grupo, mire el otro grupo, pero le quiero antes porque tal vez puede ser que usted esté preocupado o triste. No, tranquilo, mire, ¿sabe qué? Quiere decir que todas nuestras acciones, algunas que hemos iniciado y otras que hemos devuelto, si son buenas, hermano, por eso tenemos bendición. Entonces hay que arreglar las que hemos devuelto, que no han sido buenas, pedir perdón, resarcir el daño y edificar en vez de señalar. El siguiente grupo que yo encontré, creo que es el quinto, si no me equivoco,
Entonces, hay gente que retrocede en las iglesias o retrocede en la espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tiene inmadurez en sus actos. Y usted dirá, pastor, sí, pero todos somos inmaduros. Hermano, todos hemos sido y a veces podemos ser inmaduros. Podemos, me estoy incluyendo. Sí, a veces podemos ser inmaduros. Podemos ser inmaduros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando nosotros nos damos cuenta que nuestras actuaciones nos están haciendo retroceder por la inmadurez que tenemos en el corazón o en los pensamientos, entonces nosotros rectificamos y ahí ya mostramos madurez. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. Ahí está. La vara de la disciplina la alejará de él. Entonces, ¿de qué habla aquí de la necedad? Por ahí yo tengo un tema de la necedad. El necio, pues, cuando uno es necio es porque es niño. Hermano, ¿quiénes son los niños? Los que no han crecido, obviamente, ¿verdad? Aquellos que sus acciones y sus actuaciones son de niño. Entonces, hay gente en las iglesias, en los trabajos, en la familia, que sus actitudes son de niño. En los ministerios, en el pastorado, podemos tener actitudes de niño. Pero aquí habla de la necedad, perdón. Entonces, aquí vemos un corazón de alguien que no tiene madurez, cuyo resultado de sus acciones van a ser siempre ser necios, necios, hermano, necios. Insisten en algo y Dios no quiere por ahí. Insisten que su opinión es la que debe de prevalecer y tal vez necesitamos una opinión de alguien más, que tal vez está fuera del entorno y nos puede dar un mejor consejo. Insiste en ese trabajo que tal vez ya Dios ya le dio avisos de que hay que cambiar. Insiste en ese negocio que tal vez Dios le dijo, no, no es por ahí. Busca otro producto, busca otro local, busca otra forma de ingresar fondos. Entonces la necedad está ligada al corazón del niño. Entonces el niño, ahí está la palabra. ¿Cómo se corrige eso? Entonces, mire, aquí hay algo bien tremendo, porque lo único que corrige la necedad o el corazón de aquel que no tiene madurez es la disciplina. Y la disciplina a nadie le gusta, hermano. Por eso la palabra dice que nos sintamos bien cuando estamos siendo disciplinados, porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces, cuando nosotros estamos siendo disciplinados por el Señor, es una buena señal, aún dentro de lo malo que pueda estar pasando. Es que, mire, la disciplina lo determina el grado de madurez que tengamos. La disciplina, le repito, lo determina el grado de madurez o inmadurez que necesitemos ajustar. Es que la madurez y la inmadurez van ahí, ¿verdad? Entonces hay que ir ajustando la madurez, pero necesitamos crecer, necesitamos llegar a ser los huíos, los hombres maduros, porque el huíos es el que es arrebatado, aunque el tecnón, cuando en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, si no me equivoco, o 22, ahí está, que dice que cuando la mujer da a luz un tecnón, entonces ese es Cristo. Cristo de tecnón se convierte a huío, ¿sabe por qué? Para enseñarnos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el huíos y nosotros en Él vamos a tener esa madurez. Hermano, seamos maduros en nuestra manera de pensar, seamos maduros en nuestra manera de hablar, seamos maduros en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro testimonio, seamos maduros, mostremos madurez en todas nuestras actuaciones. Entonces, termino acá, creo que llevo buen tiempo, demasiado buen tiempo, diría usted, ¿verdad? Miren, el último grupo que yo tengo acá es el de aquellos que retroceden. Mire, le di seis, hablé de seis, me quedan los otros seis, ahí en algún momento se los doy. Le di seis grupos de personas que sirven en la iglesia, que predican, que cantan, que aman al Señor, que van al culto, que se conectan, pues, que ven estos mensajes, que los comparten, que predican, pues, me voy a incluir, ya lo había dicho. ¿Y sabe qué? Que están retrocediendo. Y esos seis grupos, pues, tal vez se lo voy a poner aquí nuevamente. Los seis grupos son aquellos que, por ejemplo, el primer grupo es el que no sigue las instrucciones del Señor, lo que está en su palabra. El segundo grupo es el que pierden la presencia del Señor. El tercer grupo son aquellos que obtienen lucro, ingresos a su casa o meten cosas a su casa, ganancia, producto de cosas que les falta integridad, que lo hacen con mentiras. El cuarto grupo son aquellos que retroceden porque no actúan con gratitud, es decir, no devuelven
a, de acuerdo a como quiere el Señor, sino que devuelven de acuerdo a como su corazón está, es decir, los que les falta gratitud. El quinto grupo son aquellos que retroceden por no tener madurez en sus actos. Y el último grupo, el que nos ocupa, son aquellos que están en las iglesias, pero que no sabe por qué retroceden, no sueltan los apegos. Yo he hablado de los apegos y el apego sabe dónde está, en el alma. Y el problema es que en un alma no tratada, por eso dice en Hebreos 10:39, dice que nosotros necesitamos una fe para la preservación del alma. Por eso la fe es bien importante, la fe es Cristo. Le enseñé el triángulo, ¿se acuerda? El domingo. El triángulo es que tenemos la fe, la gracia y la paz. Fe, esperanza y amor. Fe, gracia y paz. Misericordia, gracia y amor. Entonces el Señor lo que nos dice es que conociéndolo a Él, nosotros vamos a desarrollar una preciosa fe, que es esta que necesitamos para preservar el alma. Mire, la preciosa fe que es Cristo, en Él y por Él y para Él. Nosotros la hicimos, hermano. Y que esa es la noticia que le traen. Entonces, ¿quiénes retroceden? Hermano, ¿qué apego tendremos? ¿Qué es un apego? Un apego es algo que nosotros no lo podemos soltar, porque puede ser que estemos atados, estemos ligados, estemos encadenados, estemos cautivos o estemos presos. Hay apegos difíciles, hermano. Lucas 9:61 y 62 dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Lucas 9:62 dice, pero Jesús le dijo, nadie, oiga bien, nadie, aquí es lapidaria esta sentencia del Señor. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor? ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor ahí? Libérate de lo que está en tu corazón y en tus pensamientos, que me da el segundo lugar a mí. Eso es tener un apego, hermano. Tener un apego es estar ligado o atado. Yo tal vez me tomo mi tiempo en lo que tal vez estoy tratando de ver mis notas acá. Dice que, mire lo que es un apego, para que lo entienda bien. Dice, es una relación afectiva estable, dice, una relación afectiva estable, duradera, íntima, que determina en gran parte el desarrollo presente y futuro del niño, cuando se habla del niño. Entonces, ¿qué pasa? El apego en psicología dice, es una vinculación afectiva, intensa y duradera. Entonces el apego, se lo traslado de esta manera para que lo entendamos mejor, es una vinculación que uno tiene con el pasado que nos hace retroceder y no nos permite avanzar. Entonces aquí la pregunta del día sería, hermano, ¿cómo estamos nosotros con el apego? ¿Cómo estamos con vínculos, con personas? Vínculos con situaciones que nosotros sabemos que nos hacen retroceder en el Evangelio. Le pongo un ejemplo. Nosotros somos cristianos, sí, somos cristianos, pero a veces, fíjese que por situaciones del trabajo, y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar quiénes somos, a veces por razones de trabajo, nosotros tenemos que, no solo por razones de trabajo, por razones de ser cristianos, de ser hijos de Dios, tenemos que dar buen testimonio. Fíjese que a veces hay situaciones en las cuales nosotros nos vemos envueltos. Por ejemplo, a veces usted va, dígame si vamos al estadio, por ejemplo, o vamos a un lugar en donde se está celebrando alguna festividad ahí, pero nosotros podemos mantener nuestra posición. Vaya, tal vez el ejemplo sea muy burdo, pero ¿qué de aquellas relaciones que en lo secreto usted tal vez tiene en su corazón por apegos del pasado? ¿Qué de aquella vinculación de situaciones que usted sabe que están en su corazón o en sus pensamientos que le hacen retroceder y no avanzar en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el ministerio? Hermano, qué difícil es encontrar una oveja que tal vez por algún error el pastor tal vez le afectó, póngale. Ya platicaron, ya se pidieron perdón, pero qué difícil es encontrar una oveja que no supere eso. Vaya, démosle vuelta a la tortilla o a la arepa. Qué difícil es encontrar un ministro que la oveja ya se reconciliaron y todo, y 20 años después le vuelva a recordar ese incidente. Es un apego. Hay apegos difíciles. Mire, los apegos más difíciles son los del alma, porque cuando el apego llega al espíritu, hermano, es que ya estamos en un proceso que necesitamos liberación. Hay personas, percibo, hay personas que necesitan liberación. Hay apegos
apegos en gustos. Hay apegos, fíjese, a vicios escondidos. Yo sé de cristianos que les gusta ir al casino. No, pastor, es que voy a ir a ver si ahí le voy a dar el diezmo, y que Dios reprenda al diablo, hermano. Pero hay gente que va a los juegos de azar para ver si gana, y algunos ganan, pero no le dicen a nadie. ¿Sabe cuál es el riesgo de esos apegos? Que pueden perder su casa, pueden quedar sin nada. Hay apegos a vicios, hay apegos a relaciones, hay apegos a personas, hay apegos a ministerios, hay apegos a apóstoles, a pastores. Hay que quitar eso, hermano. Nuestro apego, nuestra vínculo principal tiene que ser con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Termino nuevamente porque aquí está la esperanza, pero nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, aquí me preocupaba algo, al final se lo pongo, el 62. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para que el reino de Dios. Entonces, a mí me preocupa aquí, porque dice que no somos aptos si tenemos un apego, pero ¿quién nos quita ese apego? Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, la fe no solo nos preserva el alma, nos limpia el alma, nos quita todo apego. La fe nos hace entender las escrituras, nos hace quitar todo endurecimiento, porque Cristo en la cruz derramó toda su sangre por usted y por mí, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Creemos de que vienen tiempos mejores para nosotros, para la iglesia. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a rectificar si hemos estado retrocediendo, Señor. Ya no queremos retroceder, queremos avanzar. Señor, queremos encontrar y hemos encontrado esa preciosa fe en ti, Señor. Hemos encontrado esa preciosa fe en tu espíritu. Ayúdanos a llenarnos de ti, a estar en ti y entender de que solo por ti, Señor, vamos a salir adelante. Yo te ruego que quites todo apego en mis hermanos, toda situación de retroceso, que por favor, Señor, como familias podamos avanzar, como iglesia podamos avanzar, como ministerio, como personas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le bendecimos, que en el nombre de Jesús esta palabra le haya edificado. Bendiciones.